El viento de Chapultepec aún respira los nombres de quienes murieron por México. No eran soldados, eran niños con el corazón de gigantes. Y aquel día, el cielo se pintó de rojo para no olvidarlos. Dicen que los muros del castillo aún guardan los gritos de aquel día. A veces, cuando el viento baja desde el bosque, parece que las piedras respiran. Como si el tiempo no hubiera pasado. Yo tenía apenas 9 años cuando mi abuelo me llevó a esta colina por primera vez. El sol caía detrás de los pinos. Y la ciudad dormía bajo una bruma dorada. Él caminaba despacio, con el bastón hundiéndose en la tierra. Y su voz sonaba como si hablara con los fantasmas. Aquí, me dijo, México peleó por su alma. Y los que murieron, hijo, murieron de pie. No entendí del todo lo que quería decir. Pero aquella tarde el aire era distinto. Había una mezcla de orgullo y tristeza. Una sensación que no he vuelto a sentir en ningún otro lugar. El castillo, con sus torres recortadas contra el cielo, parecía mirar hacia algo que ya no existía. Y en ese silencio, entre el canto de los grillos y el murmullo del viento, su voz me llevó al pasado. Era septiembre de 1847. La guerra ya había devorado pueblos enteros. Y el eco de los cañones llegaba hasta el corazón de la capital. En Chapultepec, el aire olía a pólvora. A miedo. A juventud. Dentro del castillo quedaban apenas unos cuantos cadetes. Muchachos con uniforme azul. Rostros manchados de sudor. Ojos que temblaban entre la infancia y la muerte. Pensé en lo que mi abuelo había dicho. Murieron de pie. Y comprendí que el valor no siempre grita. A veces apenas respira. A veces creo que el viento de Chapultepec no es viento, sino la memoria que sigue buscando ser escuchada. Porque cada vez que sopla, trae consigo el eco de una historia que México se niega a olvidar. El viento soplaba entre los pinos del bosque. Y el sonido se mezclaba con la voz de mi abuelo. Como si el pasado hablara a través de él. Fue aquí, me dijo, donde los muchachos se quedaron cuando todos creían que debían huir. Sus palabras se deshicieron en el aire. Y de pronto ya no estábamos en la colina tranquila del atardecer, sino en un Chapultepec cubierto de humo y miedo. El sol de septiembre ardía sobre las murallas. A lo lejos, los tambores estadounidenses marcaban el paso del enemigo. Cada golpe retumbaba como un corazón que se prepara para romperse. El general Bravo sabía que no habría refuerzos. Los cadetes, jóvenes de apenas 17 años, esperaban con el fusil en las manos, sin saber si debían disparar o rezar primero. El aire olía a cobre y a sudor. Las hojas de los árboles caían como ceniza. Y el eco de los disparos del día anterior aún flotaba entre las torres. Vicente Suárez miró a sus compañeros. Su voz tembló, pero no de miedo. No somos soldados, pero si México nos necesita, lo seremos hoy. Hubo un silencio breve. Uno de esos que pesan más que el ruido. Después, un cañón rugió desde abajo. Y la tierra entera pareció moverse. Los cristales del castillo se rompieron. Los pájaros huyeron del bosque. Y el cielo se llenó de polvo. Pensé en esos sonidos que mi abuelo parecía escuchar todavía. Como si el viento los trajera una y otra vez. A veces el pasado no se va. Solo cambia de voz. Yo lo miré y vi en sus ojos la misma mezcla de orgullo y tristeza que aquel día debía tener el general. Una certeza amarga, que la batalla estaba perdida. Pero que rendirse también era morir. El viento sopló más fuerte. Traía olor a pólvora. A juventud. A historia viva. Y entonces comprendí que en cada soplo de aire todavía resuenan los pasos de aquellos que decidieron quedarse. El valor, pensé, no siempre se hereda en la sangre.
A veces se hereda en el silencio del viento. Entre el humo y el ruido de los cañones. Empezaron a verse los rostros. No eran soldados curtidos por la guerra. Eran muchachos. Hijos de campesinos, de obreros. De familias que esperaban su regreso sin saber que no habría carta ni entierro. Sus uniformes azules estaban raídos. Pero brillaban con una dignidad imposible de describir. Llevaban el corazón en la mirada. Y la patria en los hombros. Uno de ellos, Francisco Márquez, apenas tenía 13 años. El más joven del colegio militar. Dicen que aún conservaba un crucifijo colgado del cuello. Regalo de su madre antes de partir. ¿Tienes miedo?, le preguntó un compañero. Sí, pero más miedo me da no hacer nada, respondió. Mientras apretaba el fusil con las manos pequeñas, llenas de polvo. A unos metros. Juan Escutia revisaba su munición. Su rostro estaba cubierto de hollín. Pero sus ojos parecían encendidos por algo más que fuego. Miró hacia la bandera en la torre principal. Y murmuró algo que nadie alcanzó a oír. Tal vez fue una promesa. Tal vez una despedida. El viento se colaba por las ventanas rotas, arrastrando el olor metálico de la pólvora. Cada respiración quemaba la garganta. Cada disparo retumbaba en el pecho como un tambor de miedo. Pero en medio de esa furia, los cadetes no parecían niños. Eran fragmentos de un país que se negaba a morir. Uno se santiguó antes de cargar su arma. Otro besó una foto doblada en el bolsillo. Y cuando sonó la corneta del ataque, todos corrieron hacia el muro. Sus botas golpearon la piedra con fuerza, marcando un ritmo que aún hoy el castillo recuerda. Pensé en ellos mientras mi abuelo guardaba silencio, mirando hacia el horizonte como si aún los viera subir la colina. Comprendí entonces que el heroísmo no nace del poder, sino del amor obstinado a lo que se ama. Y que México, en aquel día, tuvo el rostro de esos muchachos en uniforme azul, con el corazón temblando, pero los pies firmes sobre la tierra. El amanecer del 13 de septiembre de 1847. No trajo luz, sino fuego. El cielo estaba manchado de rojo, como si la aurora también sangrara por México. Los tambores enemigos retumbaban en la base de la colina. Y cada golpe hacía temblar las ventanas del castillo. Desde abajo, los soldados estadounidenses subían entre humo y gritos. Mientras en lo alto los cadetes se preparaban para el día que nadie quería vivir. El general Bravo ordenó mantener la posición. Sabía que era inútil. Pero en su mirada se leía la resignación del que muere con dignidad. Los jóvenes se alinearon detrás de las murallas. Algunos temblaban. Otros rezaban en silencio. Uno dibujó una cruz en el polvo con la punta del fusil. Cuando todo termine, dijo uno, que México aún tenga voz. Y disparó. El estruendo fue tan fuerte que el suelo se abrió bajo los pies. Las balas chocaban contra la piedra. Las astillas de mármol saltaban como lluvia ardiente. El olor a cobre llenó el aire. La pólvora raspaba la garganta. Y el sol se volvió una bola inmensa de humo naranja. Los niños héroes, aún sin saberlo, luchaban contra un ejército entero. Y sin embargo, ninguno retrocedió. Uno cayó cerca de la torre norte. Otro siguió disparando desde una ventana rota hasta que el fusil se quedó mudo. El eco de cada disparo parecía decir, aún estamos aquí. Mi abuelo hizo una pausa cuando llegó a esa parte de la historia. Dijo que la tierra de Chapultepec se volvió roja. Tan roja que los soldados pensaron que era barro. Pero no era barro. Era sangre joven. Y entonces comprendí el sentido de su silencio. A veces, el ruido más fuerte de la guerra no viene de los cañones, sino del corazón que sabe que va a romperse. El viento volvió a soplar entre los pinos. Parecía traer consigo los nombres de los que cayeron. Y juraría que, por un instante, el cielo volvió a ser rojo. El humo cubría la torre principal.
Los cañones enemigos habían abierto un agujero en la muralla. Y el aire olía a metal, a polvo, a miedo. Dentro del castillo, apenas quedaban unos cuantos. El general Bravo gritaba órdenes que el estruendo devoraba. Los muchachos se movían entre ruinas, cubiertos de sudor y ceniza, como sombras de un país que se negaba a morir. En medio de esa confusión, Juan Escutia levantó la vista. Allí, ondeando débilmente, la bandera mexicana resistía el viento. Rasgada, ennegrecida, pero viva. Un proyectil estalló cerca, y la tela se desprendió del mástil. Por un instante, todo se detuvo. El silencio fue más fuerte que las balas. Juan corrió. Abrazó la bandera con los brazos heridos. La envolvió alrededor de su cuerpo. Y sin mirar atrás, saltó desde la muralla. El tiempo pareció romperse con él. Su cuerpo cayó envuelto en los colores de la patria. Verde, blanco y rojo. Dibujando una línea de fuego en el aire. Dicen que el viento guardó ese momento. Como si la historia misma contuviera la respiración. Los soldados enemigos se quedaron quietos. Nadie disparó. Nadie habló. Solo el sonido sordo del cuerpo contra la tierra. Y el ondear leve de la bandera que no quiso caer. Mi abuelo cerró los ojos cuando contó esa parte. Sus manos temblaron. Y su voz bajó hasta volverse casi un susurro. No saltó por gloria, dijo. Saltó por amor. Por amor a un país que apenas existía. Por una idea que valía más que su vida. Pensé en eso largo rato. En cómo un muchacho podía convertir el miedo en eternidad. En cómo un gesto podía sostener el alma de un pueblo entero. El viento volvió a soplar sobre la colina. Y juraría que por un segundo vi moverse algo sobre las piedras. Como si alguien aún abrazara esa bandera. Saltó, sí. Pero la bandera nunca tocó el suelo. Después del salto, la colina quedó muda. El humo se fue disipando. Y lo que antes era un rugido de cañones, se volvió un murmullo lejano de pájaros que regresaban entre las ramas. El sol, cansado, se escondía detrás del castillo. Y por primera vez en todo el día, el viento se movía sin miedo. En el suelo yacían los cuerpos de los cadetes. Sus manos aún aferradas a los fusiles. Sus rostros manchados de tierra. Sus ojos abiertos hacia el cielo. Como si esperaran una respuesta que nunca llegó. Uno tenía un rosario entre los dedos. Otro apretaba una carta jamás enviada. Y entre ellos, la bandera ondeaba apenas. Desgarrada, pero intacta. Nadie sabía cómo llamar a lo que había pasado. No era victoria. No era derrota. Era algo más profundo. Algo que solo el silencio podía explicar. El ejército invasor avanzó sobre el castillo. Caminaron entre los cuerpos con respeto. Porque incluso los enemigos entendieron que habían presenciado algo que no se repite. Uno de los oficiales estadounidenses escribió en su diario. No peleaban por órdenes. Peleaban por un país que aún estaba naciendo. Y en ese reconocimiento, México ganó algo que ninguna guerra puede quitarle. Su alma. Mi abuelo no dijo nada durante un largo minuto. Solo miró hacia el horizonte. Como si todavía viera las siluetas de esos muchachos en el humo. Sus ojos brillaban. Pero no por lágrimas. Brillaban por memoria. El silencio también cuenta historias, susurró. Solo hay que aprender a escucharlo. Yo cerré los ojos. Y creí oír pasos. Respiraciones. Y un último suspiro entre el viento. Quizás no se fueron. Quizás solo descansan. Y cada septiembre, cuando el viento vuelve a soplar, se levantan otra vez, invisibles. Para recordarnos quiénes somos. El valor, pensé. No muere. Solo cambia de forma. Y allí, entre las ruinas y el eco de un país que seguía soñando. El silencio fue el himno más puro que México cantó. El viento se detuvo. Solo quedó el murmullo de las hojas. Como si el bosque también guardara silencio para escuchar lo que venía.
Mi abuelo respiró hondo antes de hablar. Tenía esa mirada que solo se ve en quienes han visto demasiado. Una mezcla de ternura y cansancio. De orgullo y tristeza que pesan igual. La historia, me dijo despacio, no siempre la escriben los que ganan. A veces la escriben los que se niegan a rendirse. Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. Como polvo de sol en la tarde. Los niños héroes, continuó, no pelearon por órdenes, ni por medallas. Lo hicieron porque no sabían cómo rendirse. Y porque el amor a la patria no se enseña, se siente. Yo lo miré en silencio. Sus manos temblaban sobre el bastón. Y por un instante imaginé que en esas arrugas guardaba cada nombre. Cada rostro de aquellos cadetes. El sol descendía lentamente. Pintando el castillo con tonos de cobre y sombra. Todo parecía inmóvil. Pero en su voz aún había fuego. Cuando un pueblo olvida a sus muertos, dijo. Se queda sin alma. Y México. México nunca debe olvidar a sus hijos. Sus ojos se nublaron un momento. Y sentí que hablaba no solo de los que murieron en Chapultepec, sino de todos los que alguna vez defendieron algo sin esperar recompensa. Yo era niño cuando mi padre me trajo aquí, susurró. Él también me dijo que escuchara el viento. Y ahora te lo digo a ti. El viento volvió a soplar. Suave, tibio, como una caricia antigua. Y comprendí que, de alguna manera, la historia no termina mientras alguien siga contándola. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Mi abuelo sonrió apenas. Y su voz se hizo casi un eco. Ellos murieron de pie, hijo. Para que tú aprendieras a no arrodillarte ante el olvido. Yo asentí sin decir nada. Y en ese momento supe que las palabras también pueden ser banderas. El sol ya casi se había escondido cuando mi abuelo dejó de hablar. Por un momento. Solo escuché el sonido del viento recorriendo las ramas. Como si la colina respirara. Me quedé mirando el castillo. Las sombras se alargaban sobre las piedras. Y pensé que cada una guardaba una historia. Una voz. Un grito. Una promesa que aún no se apaga. Sentí que el viento me rozaba la cara. No era una brisa cualquiera. Era tibio, denso. Como si trajera consigo el eco de los nombres que acababa de escuchar. Juan. Vicente. Francisco. Los repetí en voz baja. Temiendo que si no lo hacía, el silencio se los llevaría otra vez. Y entonces entendí algo que hasta ese día no había comprendido. Que la memoria no vive en los libros. Vive en las voces que se atreven a recordarla. El cielo sobre Chapultepec se volvió violeta. Y la ciudad encendía sus luces allá abajo. Pensé en todos los que pasaban por la vida sin mirar hacia esta colina. Sin saber que aquí, hace más de un siglo, México aprendió el significado del valor. Mi abuelo apoyó una mano en mi hombro. Escucha, me dijo. ¿Oyes eso? El viento soplaba otra vez. Entre los árboles. Entre los muros. Entre la historia. Ese es México, susurró. No el que ves en los mapas, sino el que aún respira en el alma de su gente. Yo cerré los ojos. Y juraría que, por un instante, sentí el batir de una bandera que no estaba allí, pero que seguía viva en el aire. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en Chapultepec, creo escuchar el paso de esos niños. Y entiendo que no murieron del todo. Porque mientras alguien los recuerde, seguirán cuidando la colina. El viento no olvida los nombres. Que pronuncia la historia. Y México. México sigue hablándolos. Cada vez que una bandera se alza contra el cielo. El día terminó mucho después de que las palabras de mi abuelo se apagaron. Nos quedamos en silencio, mirando el castillo que se recortaba contra el último brillo del cielo. Parecía más pequeño, pero también más inmenso.
como si guardara dentro de sus muros todas las respiraciones de aquellos que jamás regresaron. El viento seguía soplando, arrastrando consigo ese olor a tierra, a historia, a memoria viva. Yo cerré los ojos y sentí que algo me hablaba desde dentro del aire. No era su voz. Eran muchas voces, mezcladas, lejanas, repitiendo una sola idea. No nos olvides. Mi abuelo ya no volvió a subir la colina. Pasaron los años. Y con ellos, el sonido de su bastón sobre el suelo se convirtió en recuerdo. Pero cada septiembre, cuando el viento cambia de tono, siento que su historia vuelve a mí. Exactamente igual que aquella tarde. Aprendí que recordar no es mirar atrás. Recordar es sostener el fuego sin quemarse. Es entender que cada nombre, cada gesto, cada sacrificio, forma parte de lo que somos. Los niños héroes no eran mártires lejanos. Eran hijos, hermanos. Muchachos que amaron con una pureza que solo existe cuando se cree en algo más grande que uno mismo. Y a veces, cuando paso frente al castillo, juro que escucho pasos sobre las piedras. Como si el viento trajera su marcha una vez más. Para recordarme que la patria no está en los monumentos, sino en la voz que sigue contando la historia. Dicen que las banderas envejecen, que los colores se desvanecen con el tiempo. Pero la de Chapultepec no. Porque hay algo que ningún siglo puede borrar. La decisión de un puñado de muchachos que eligieron morir de pie. A veces pienso que México entierra a sus héroes, pero nunca los deja ir. Porque viven en cada niño que levanta la mirada al oír su nombre. En cada madre que enseña a su hijo lo que significa amar esta tierra. En cada viento que toca las piedras del castillo. Mi abuelo tenía razón. Los que murieron, murieron de pie. Y quizá por eso, México todavía camina. El viento de Chapultepec no trae solo pasado. Trae promesa. Trae herencia. Trae el eco de una generación que sigue diciendo: aquí peleó México por su alma. Y mientras haya alguien que escuche, esa alma seguirá viva. En la colina de Chapultepec, la historia no termina en los libros. Sigue viva en el viento, en las piedras, en la voz de quien aún se atreve a recordar. La batalla de 1847 no fue solo una derrota militar. Fue el instante en que México descubrió que el valor no se mide por las victorias, sino por la capacidad de no rendirse cuando todo está perdido. Los niños héroes eran jóvenes, algunos apenas adolescentes. Tenían miedo, sí, pero aún más miedo les daba no hacer nada. Ese gesto, abrazar la bandera, saltar al vacío, se convirtió en una promesa que sigue respirando cada septiembre. Recordarlos no es un acto de nostalgia, sino de identidad. Cada vez que una bandera se alza, cada vez que alguien enseña a su hijo qué significa amar esta tierra, Chapultepec vuelve a vivir. Porque la patria no es un lugar, ni un símbolo estático. Es la memoria de quienes eligieron morir de pie para que los demás pudiéramos seguir caminando. Que nunca nos falte el coraje de recordar. Que nunca dejemos de escuchar la voz del viento cuando pasa por Chapultepec. Recordar no es mirar atrás, es mantener vivo el fuego sin quemarse. Si estas voces te hicieron sentir, suscríbete a El Eco de México. Cada semana revivimos una memoria que México no quiere olvidar. Escucha con el corazón abierto. Porque detrás de cada batalla, de cada nombre tallado en una placa, hay una historia que sigue viviendo en el viento. Deja tu comentario. ¿Qué significa para ti la palabra patria hoy? Queremos leer tu voz, tu recuerdo, tu memoria. Comparte este episodio para que las nuevas generaciones también sepan que hubo un día en que México aprendió a no arrodillarse ante el olvido. Cada historia arde en alguien que aún la recuerda.
Escucha. Siente. Recuerda. El eco de México.